Bienvenidos una vez más a Expresión Política a través de las pantallas de Giro Visual Televisión desde y para la región de Valparaíso. Hoy nos acompaña un diputado ya conocido por nosotros de la casa, es del Distrito 7 de la Democracia Cristiana. Hablamos de Víctor Torres Geldes, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, Rose, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por venir con nosotros a conversar sobre los temas de interés que tiene la gente en la región de Valparaíso, especialmente en su distrito, el Distrito 7, que ya lo mencionábamos, que es como un antiguo sector de senadores. Era la antigua circunscripción Quinta Costa, desde Concón por el norte hasta Santo Domingo por el sur, y que incluye además Isla de Pascua y Juan Fernández. Ha sido un territorio bastante muy amplio, extenso, sí. Me imagino que más trabajo que antes, ¿o no? Sí, bastante más. Ya casi ni se ve ahí Víctor Torres, No, porque el territorio, claro, o sea, son 12 comunas. Tratan de hacer un territorio importante en la semana distrital, pero son muchas las comunas, entonces claro, querían tener más parlamentarios para llegar a más territorio, pero se hace yo creo que poco el tiempo para recorrer todo, ¿no? Bueno, efectivamente son 12 comunas las de este distrito y obviamente la extensión territorial es bastante grande, por lo tanto es difícil estar en todas las comunas tantas veces como había uno o estaba uno en el distrito anterior. Pero mira, de a poco hemos ido ya acostumbrándonos y a tratar de estar lo máximo posible presente en el territorio. Como te decía, son 12 comunas desde Santo Domingo por el sur y Concón por el norte. Pero mira, ha sido una experiencia para mí por lo menos bastante interesante de poder compartir con toda la gente de este nuevo distrito acá. Así es. Bueno, diputado, vamos a hablar sobre un tema que ha estado conversando, usted ha estado bien a la cabeza de eso con el diputado Ibáñez del Frente Amplio, por el tema de salud. El Hospital Van Buren, decía, se le acaba el presupuesto ya a mediados de año y solicitaron una auditoría al Ministerio de Salud. ¿Ya se tomó en consideración, se está realizando la auditoría? ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que va a pasar? Bueno, la verdad es que como bien tú dices, Rose, hace algunas semanas con el diputado Diego Ibáñez nosotros hicimos una presentación a la Contraloría Regional de tal manera que pudiéramos evaluar o hacer una auditoría a 5 hospitales de la región. Y la Contraloría aceptó de la petición que nosotros hicimos hacer auditoría en los 2 hospitales más grandes de la región de Valparaíso, que es el Hospital Van Buren y el Hospital Gustavo Frique. Está recién esto partiendo, por lo tanto no tenemos mucha más información. Pero ¿cuál es el objetivo de esta auditoría? Fundamentalmente pesquisar cuáles son los problemas que se han estado generando a propósito, digamos, de la falta de insumo y el impacto que esto tiene en la atención de la ciudadanía. Hace unos días atrás el director del Hospital Van Buren, el doctor Cancino, reconocía que habían tenido que suspender algunas operaciones de neurocirugía producto precisamente de la falta de este tipo de implementación, lo que me parece sumamente grave. Sabemos que los hospitales le entregan una cantidad de recursos hasta mediados de año que no es lo que necesitan para la totalidad de las prestaciones que realizan durante los 12 meses que conforman el año. Y de ahí empiezan habitualmente a endeudarse. Hoy día hay un sistema que les impide incluso endeudarse, pero además les impide con esa falta de endeudamiento poder entregar las prestaciones correspondientes. Claro. Entonces, si el Ministerio quiere avanzar a un control centralizado, lo que debe hacer es aumentar el presupuesto para que alcance todo el año y que esto no afecte la atención de la gente, porque cuando los hospitales no entregan la atención, ¿qué es lo que ocurre? Finalmente el Estado le termina comprando las clínicas y ahí se genera una situación compleja. Claro, y podría aumentar también la lista de espera, porque una cosa son los insumos para las operaciones, que es más grave, pero también sería la falta de insumos en las farmacias, ¿no? Porque eso se ve en varios hospitales de la región. Sí, claro, o sea, tú tienes problemas de falta de insumos y también de medicamentos, y la falta de insumos es para las cirugías, pero también para otros procedimientos médicos o médico-quirúrgicos y también eventualmente para exámenes de laboratorio y la entrega de medicamentos. Entonces, sí esto generaría una mayor cantidad de lista de espera, claro, lo más probable es que eso ocurra, pero lo peor aún es cuando tú requieres cirugías, por ejemplo, que no pueden esperar o que de alguna manera u otra han esperado muchísimo tiempo y que finalmente no van a poder resolverse en el tiempo que estaban planificados producto de este problema. Diputado, ¿y qué pasa, por ejemplo, con estas personas que se atienden en los hospitales y que obviamente no tienen los recursos para una atención?
particular y por lo mismo una compra de medicamentos y tienen que retirar en la farmacia. Hay remedios que son por prescripción médica, que son con receta retenida, que no se pueden llegar y comprar. Sin embargo, también estas personas van a la farmacia y les dicen, no, sabes que no tenemos el medicamento, no ha llegado, tiene que esperar, y muchas veces el cuerpo necesita tomar esos remedios para distintos tratamientos. Bueno, ese ya es un tema que va por otro carril, digamos, que tiene que ver con la ley de fármacos, ¿no? En el Congreso hace algunos años se aprobó una ley de medicamentos que hoy día la estamos modernizando de tal manera de hacernos cargo de distintas situaciones, entre otras el quiebre de stock. El quiebre de stock es cuando una farmacia, producto de que un laboratorio determinado no le entrega el medicamento, no puede entonces venderlo a la población. Se genera este quiebre de stock y uno va a una farmacia, a otra y a otra y no lo encuentra. Entonces se genera un problema que es importante por lo que tú bien planteabas, sobre todo en pacientes crónicos, ¿ya? Que requieren tomar un medicamento constantemente durante toda la vida. Esto digamos. yo lo digo en las farmacias de los hospitales, Bueno, no en las farmacias, las otras, de las común y comerciales. corriente, claro. En el caso de las farmacias de los hospitales o de los centros de salud familiar, digamos los CEFAM, efectivamente la falta de medicamentos podría generar un problema importante en el control, sobre todo de las enfermedades crónicas. O sea, la compensación de pacientes diabéticos, hipertensos, depende obviamente de varios factores, pero fundamentalmente de tener los medicamentos al día. ¿Y qué ocurre? Que cuando el hospital o el CEFAM no le puede entregar ese medicamento, se genera o se tiene que incurrir en gasto de bolsillo, o sea, la gente tiene que ir a comprar a una farmacia comercial. Y en Chile, nuestro país por lo menos es uno de los que tiene mayor cantidad de gasto de bolsillo en medicamentos. Entonces se genera un problema súper importante en la economía familiar. Y usted además como doctor nos puede a lo mejor clarificar el hecho de que si una persona también no sigue el tratamiento porque no compró ese remedio en ese minuto, se corta el tratamiento y tiene que volver a empezar en algunos casos. O sea, en el caso de los pacientes crónicos, lo que ocurre es que al no poder tomar un medicamento determinado te descompensa, o sea, el control que tú tenías de tu glicemia, de la hipertensión arterial, etcétera, tú ves que después de dejar de tomar el medicamento vuelve a descontrolarse, ¿no? Ya si tenías la hipertensión normalizada, dejas de tomar el medicamento y vuelve a ser hipertenso, digamos, sintomático. Lo mismo con la diabetes, etcétera. Entonces, es complejo porque claramente, como tú dices, después hay que volver a instalar el medicamento y volver a comenzar con los controles para ver si efectivamente se vuelve a controlar como estaba anteriormente. Entonces es un problema que se traduce en la salud de las personas y en la economía de las familias. Así es. Bueno, vamos a seguir conversando con el diputado Víctor Torres Geldes luego de esta breve pausa comercial. No se cambie. Ser emprendedor significa más que una palabra. También significa trabajar de lunes a lunes por el sueño, dejar todos los caminos de lado para construir uno propio y entender que volver a levantarse puede ser la mejor enseñanza. Porque ser emprendedor es ser el motor de Chile. Entra en seleccionnacionaldepymes.cl. Vota por tu favorita para que sea parte de la Selección Nacional de Pymes 2019. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Gobierno de Chile. Muchas gracias por su sintonía. Ya estamos de regreso acá en Expresión Política conversando con el diputado del Distrito 7, Víctor Torres Geldes. Iba a decir 15. No, eso pero ya pasó ya pasó ese distrito, sí. Este es más amplio, el Distrito 7. Bueno, estábamos hablando sobre los hospitales, un tema grave, por supuesto, que esperamos se solucione, pero también vamos a ir a otro punto y que tiene que ver con los gobernadores regionales. Han salido muchos candidatos de todos los partidos. De la DC también hemos escuchado por ahí hartos nombres, pero cuéntenos usted, ¿hay alguna novedad respecto a quienes están realmente interesados en ser candidatos a gobernador regional para la región de Valparaíso? Mire, la verdad que hemos estado en fase especulativa, diría yo todavía, respecto a los nombres. Si bien en los partidos de gobierno ya hay más claridad respecto de cuáles podrían competir en una eventual definición, no sé por qué vía, si primaria u otra. En el caso, por lo menos, de la oposición hay un poquito más Están en reserva, ¿no? Claro, no, de difusión, digamos, está un poco más difuso el espectro, digamos. Hay algunos nombres que han surgido, obviamente el de Beatriz Sánchez por parte del Frente Amplio es uno de los nombres más potentes de la oposición, pero también los otros partidos están considerando la posibilidad de postular a sus propias cartas. En la misma Democracia Cristiana han surgido nombres como Aldo Cornejo, como Ignacio Walker y eventualmente el alcalde Luis Mella de Quillota, ¿no?
que son nombres que podrían eventualmente Claro. competir. Luis Mella dijo que no le interesaba mucho porque él quería seguir haciendo atenciones médicas. Bueno, Luis Eso es medio Mella complicado ahí. Luis Mella es un gran médico, pero también ha sido un gran alcalde por muchos años de Quillota. Nosotros en la democracia cristiana lo tenemos muy bien, digamos, evaluado. Por en su tener una gestión. comuna feliz. Tiene una comuna feliz. Mira, él tiene un concepto en su gestión que es muy interesante, que tiene que ver con lo que tú planteas, cómo en definitiva tú buscas generar la felicidad en los habitantes de tu comuna. Obviamente que él tiene que hacer gestión de alcalde como el resto de las personas, Claro. pero ha dado ese sello y ha logrado generar esa diferenciación respecto de otros alcaldes. Por esa razón que nosotros veíamos con interés que pudiera estar él dispuesto a hacer o a competir para gobernador regional, pero es una decisión que obviamente él tiene que tomar. Claro. Si es que él hoy día está en duda, bueno, es lamentable, pero Pero podrían entendible. surgir más nombres porque si no tendrían dos hasta el minuto. O sea, como te decía, Aldo Cornejo, Ignacio Walker y eventualmente si Luis Mella pudiera cambiar de opinión, pero Claro. aparte de eso, hasta el momento no, en la democracia cristiana al menos no hay nombre. Y respecto a qué es lo que van a hacer los gobernadores, porque hay hartos candidatos, hay hartos nombres, pero todavía no está muy clara la figura del gobernador regional, ¿no? Las atribuciones en general. Bueno, efectivamente hay un retraso en los decretos que estarían estableciendo efectivamente los traspasos de funciones a los gobernadores regionales desde el gobierno central. Y eso genera una confusión porque la gente no va a saber necesariamente cuál va a ser el rol del gobernador si este no tiene sus funciones claras. Y las que ya tiene, digamos, claras son bastante escasas, ¿no? Entonces no va a ser, digamos, todo lo que nosotros quisiéramos desde el punto de vista de alguien que gobierna una región y que realmente no dependa del y que no gobierno dependa de del turno. gobierno, exactamente, que pueda establecer su planificación de trabajo y en virtud de la decisión colectiva que además se toma con los consejeros regionales, poder decir cuáles son las inversiones que se van a realizar. No solo el traspaso de fondos hacia los municipios, sino que también a través de aquellos servicios que van a quedar bajo, digamos, su tuición. Entonces va a depender mucho de cuáles son esos servicios, qué capacidad va a tener de poder actuar. Es muy distinto que tú puedas tener Serviu, por ejemplo, o que puedas tener, digamos, Corfo, Cercotec, a otros servicios que tienen otra Claro, función. la idea es que tenga recursos directos para ejecución, no tener que pasar por el gobierno regional ni el gobierno central, porque digamos que por mucho que el gobierno regional tenga sus recursos, muchos hay que pedirlos a Santiago. Bueno, efectivamente los servicios tienen, por ejemplo, presupuesto propio. Y algunos de ellos hacen convenios con el gobierno regional o eventualmente la planificación de gastos a veces pasa por la aprobación del gobierno regional, indistintamente que no necesariamente vengan del FNDR, que es el fondo que ve el Consejo Regional. Por lo tanto, claro, va a haber ahí alguna posibilidad, pero fundamentalmente va a tener que tener gobernanza junto con los CORE, que es lo que debiera ocurrir, digamos. Si nosotros evaluamos los CORE como una suerte de concejales, si hacemos el símil del gobernador regional con los alcaldes, obviamente ellos tienen que tener potestad respecto de la definición, al menos de los marcos presupuestarios, a diferencia de lo de hoy día. Hoy día los CORES votan proyecto a proyecto. Lo que vamos a tener después es que van a tener que aprobarle un marco presupuestario para que luego el gobernador pueda ejecutar aquellas cosas que se definan. Y diputado, a raíz de las mismas elecciones de gobernadora también se vienen las municipales. ¿Cuál es la proyección que ustedes pretenden justamente para alcanzar más comunas en la región y, por supuesto, manteniendo los posibles reelectos, los candidatos que van a la reelección? Mire, para nosotros es bien importante que se puedan ir definiendo algunas cosas, sobre todo desde el punto de vista de las negociaciones políticas. Claramente, si la oposición va dispersa en la elección de alcalde y de gobernador regional, a diferencia de las de concejales, donde sí puede haber más de una lista, obviamente si vamos dispersos vamos a tener menos posibilidades de poder ganar y mantener incluso algunos municipios. Entonces, hemos tenido un problema político importante en la oposición que debe resolverse antes de las elecciones municipales, a mi juicio. Si no, vamos a tener grandes problemas para elegir gobernadores regionales a lo largo del país y vamos a tener también problemas, como te decía recién, para poder ganar los distintos municipios. Y a raíz de eso, ¿qué pasa con San Antonio? Porque le hicieron una entrevista por ahí que dijo que usted no sabía qué es lo que iba a pasar con su consejero regional y amigo Roy Creighton. Sin embargo, él también después dijo que le gustaría ser alcalde de San Antonio. Bueno, yo he tenido la oportunidad de hablar mucho con Roy, obviamente, de este tema, y es una decisión que tiene que también tomar él desde lo personal. Ser alcalde de una ciudad no es algo simple, digamos, afecta una serie de cosas y por esa misma razón, más que obligar a alguien, uno tiene que
colaborar a que pueda tomar esa definición. Yo entiendo que él dio esta declaración donde ha dicho que le gustaría mucho, y yo estoy seguro que sí le gustaría mucho ser alcalde de San Antonio, pero tiene que barajar este tipo de cosas, ¿no? Así que estamos ahí a puertas de que pueda ojalá tomar pronto una decisión para que podamos también ver cómo funciona el sistema de definición dentro del partido ¿Tendría y que haber con el resto de la primarias? coalición. Porque también me imagino que hay a lo mejor más Hay más interesados, candidatos ¿sí? dentro de la ADC y el partido lo más probable es que genere primarias, pero eso no está 100% definido. Y después hay que ver qué va a ocurrir con el resto de la oposición, si vamos a negociar, vamos a tener primarias, de qué manera, porque, insisto, si competimos separados, es más fácil que pueda terminar ganando la derecha en todas las comunas. Y ahí se van a apoyar a todos los candidatos de la ADC, sea quien sea, y lo pregunto porque en todos los partidos políticos pasan que al interior sucede de todo, entonces a veces es para la foto, pero adentro están todos enojados. No, pero mira, siempre hay diferencias dentro de los partidos políticos. Hay algunos que las expresan más públicamente que otros, eso no significa que no existan. Pero indistintamente de las diferencias que uno tenga, yo tengo claro, digamos, que cualquier candidato o candidata demócrata cristiana que vaya, digamos, tanto a alcalde como eventualmente a gobernador regional o concejales, por lo menos conmigo va a contar con pleno apoyo. Perfecto. Vamos a un nuevo corte comercial, diputados. Ustedes espérennos porque ya estamos en breve de regreso. Ser emprendedor significa más que una palabra. También significa trabajar de lunes a lunes por el sueño, dejar todos los caminos de lado para construir uno propio y entender que volver a levantarse puede ser la mejor enseñanza. Porque ser emprendedor es ser el motor de Chile. Entra en seleccionnacionaldepymes.cl. Vota por tu favorita para que sea parte de la Selección Nacional de Pymes 2019. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Gobierno de Chile. Muchas gracias por seguir ahí con nosotros. Estamos de regreso acá en Expresión Política conversando con el diputado del Distrito 7, Víctor Torres Geldes, y recién le había hecho un comentario respecto a la asistencia. Usted tiene 100% de asistencia, o sea, es un alumno muy ejemplar. Bueno, no es el único, pero hay algunos que casi no van al Congreso. Mira, debemos ser como 6 los que tenemos no solo 100% asistencia, sino que la totalidad de las sesiones presentes. 6 solamente. O sea, sí, porque, a ver, tú puedes tener 100% asistencia porque te enfermaste y llevaste licencia médica, obviamente no se computan esas sesiones y mantiene el porcentaje. O sea, yo podría presentar licencia médica todo el año y tengo 100% asistencia, algo así. Algo así, digamos, si es que fuera entonces no es tan Entonces, tan por esa razón, transparente uno hace, no, pero es que uno puede hacer este ejercicio que te acabo de decir, tener un porcentaje de asistencia de un 100% y comparar el total de sesiones que se han realizado y a las que uno ha asistido. Entonces, en ese contexto somos, yo diría, bueno, si no sé, ahí, un claro, poquito menos de rebaja. 10. Claro, baja un poco más, pero habitualmente el porcentaje de la Cámara en general es por sobre el 90%. No es bajo, digamos. Ya, pero hay algunos que tienen casi un 80% de inasistencia. Bueno, pero esos son casos puntuales y ellos tendrán Ya, que ¿y por explicar qué por qué razón. ¿Y por qué cree que pasa eso? Porque igual se dispara mucho. Mira, yo creo, a ver, que ahí muchos cometen un error, que a mi juicio, digamos, que es darle todo ese tiempo donde debieran estar en el Congreso a sus distritos. Entonces, claro, eso puede reafirmar tu reelección si estás mucho tiempo en terreno, pero resulta que la pega uno tiene que hacerla en el Congreso, legislando, participando en las comisiones, en distintas reuniones que hay, finalmente en la sala. No todo ocurre en las 3 horas que uno está en la sala, 3 o 4 veces a la semana, sino que en todo esto que te estoy diciendo, ¿no? En trabajo en comisión, sobre todo allí, Hay mucha donde comisión, claro, sí. donde se discuten las leyes, donde se modifican las leyes, es en los trabajos en comisión. Y de hecho usted tiene, yo tengo anotado aquí, Comisión de Ciencia y Tecnología en donde participa y también Ética y Transparencia. Así es. Cada cierto tiempo hay sesiones donde tienen que participar. Todas las semanas y además Ya. de eso yo voy siempre a la Comisión de Salud, siempre fui miembro de la Comisión de Sí. Salud y hoy día también participo en la Comisión de Salud a pesar de no tener la titularidad. Claro, y usted ahí menciona que, claro, se discuten la totalidad de las leyes que pasan por ahí o se modifican algo, o se presentan mociones, de las cuales Así usted ha es. presentado bastantes. Uy, sí, Tiene cerca una de 60 lista, sí. entre estos Es 2 que años. estuve deben ser- mirando sí. ahí la Dentro de página. estos 2 años deben haber sido cerca de 60 y si uno suma los otros periodos, no sé, hay casi
400. Y eso obviamente tiene que ver en que, claro, se supone que cada chileno, cuando se promulga una ley y se publica en el diario oficial, debiéramos conocerla. Ahora nadie lee la ley de principio a fin. Eso uno se sabe como el artículo más conocido, el artículo 91, ley del tránsito, no sé, porque anda en la micro. Pero ustedes tienen Ese te lo sabes bien, parece tú. Sí, ando mucho en micro. Yeah. Pero ustedes tienen que leer toda la ley, ¿cómo No, lo pues, hacen? O sea, obviamente cuando nosotros tenemos un proyecto de ley a discutir, tenemos a la vista la ley, tenemos que presentar indicaciones, recibimos expertos que vienen a plantear sus puntos de vista respecto de esta ley, cómo podría afectar, cómo se podría mejorar, y finalmente cuando ha pasado todo este proceso de discusión, de deliberación, finalmente se empieza a votar. Y se vota la ley de manera general primero y luego artículo por artículo, e incluso a veces inciso por inciso, literal por literal. Entonces es un trabajo bien concienzudo, donde uno tiene que estar bien atento, porque no eres experto en todo. Claro, entonces, por obvio. eso que tus asesores también Sí. juegan un rol que es relevante. Sí. ¿Ya? Entonces, bueno, como te decía, ese trabajo de comisión es fundamental, porque después ya en la sala viene como el trabajo listo, digamos, para Claro. que tú finalmente sanciones sobre esa. Ahora ustedes, dependiendo de la ley, me imagino que se forman una idea con todas estas presentaciones, pero también tienen como la ideología política, ¿no? O sea, también... Bueno, indudablemente. Sí, por Indudablemente, cuando tú tienes un proyecto de ley... Bueno, hay proyectos de ley y proyectos de ley. Hay algunos que son proyectos de ley que yo diría que son bastante transversal del punto de vista ideológico, que no requieren, digamos, tener o no nos genera una gran diferencia y esos salen con mayor facilidad. Pero hay otros que efectivamente marcan, digamos, un punto ideológico doctrinario y nosotros representamos una visión o una mirada cada cual. Entonces, obviamente, cada uno quiere construir la sociedad en la perspectiva en que uno la ve. Entonces, la gracia del Parlamento es ver cómo uno logra finalmente intentar llegar a un punto de acuerdo con todas esas diferencias, y si no se logra, obviamente se realiza una votación Claro, de porque mayoría. me imagino que la gente que vota por cada uno de ustedes también vota o por la persona, sobre todo cuando son lugares más pequeños, pero también lo hacen por el partido político, la ideología política. Entonces me imagino que ahí en el Parlamento, independientemente de la ley, también quieren esa representatividad que es la forma del partido, ¿no? Bueno, Y el fondo. efectivamente la votación en Chile tiene que ver con lo que tú planteas. Uno vota por el partido político, o lo que representa un partido político, y por una persona específica. Es uno el voto que se realiza, una rayita, pero se traduce en eso, ¿no? En una opción sobre el partido y sobre la persona. Pero cada vez más la gente, yo creo que está tomando la decisión más bien por las personas, por las conductas políticas que hemos tenido, por las definiciones políticas que uno tiene, porque además dentro de un partido también existen diferencias. Claro. Y era que no, digamos, yo por lo menos No, he expresado muchas diferencias con y lo mi más bancada. extraño es que dentro de los partidos políticos hay tendencias, Claro. y usted está dentro de los chascones. Así, a pesar de lo pelado, sí. Yo estoy dentro de una tendencia dentro del partido que es una tendencia más bien progresista dentro de la democracia cristiana. Claro. Y por esa misma razón se generan diferencias en votaciones relevantes. Yo he tenido diferencias con mi bancada en la votación de la reforma tributaria. Sí. Yo voté en contra de la reforma tributaria, de la reintegración. Misma cosa con la reforma previsional. Yo voté a favor de la acusación constitucional. O sea, hay una serie de cosas que uno va marcando a partir de la mirada también que uno tiene o la interpretación de una ideología que uno pueda tener, que puede llegar a ser distinta a la interpretación que otro miembro del mismo partido tiene. Así es. Bueno, queremos agradecer, diputado, que haya estado con nosotros acá conversando una vez más en Expresión Política. Lo dejamos invitado a que vuelva las veces que quiera para seguir tratando otros temas más, porque siempre quedan muchos temas. Yo a todos los invitados les digo lo mismo, porque se hace muy corto el espacio. Así que muchas gracias, pues, diputado. Muchas gracias, Rose, por la invitación. Hace tiempo que no tenía la oportunidad de que nos encontráramos y bueno, el mayor de los éxitos en lo que viene. Muchas gracias. Ahora vamos a estar mucho más cerca, así que cuando Así es. quiera, aquí ya sabe dónde estamos. Y por supuesto a ustedes, muchas gracias por preferirnos y sigan la sintonía de Giro Visual Televisión. Hasta pronto.